Bueno, y después de presentar las pizzas hubo que cortarlas. Y para eso, mira la cantidad de utensilios que hemos traído. Estamos aquí con Pablo Untroib, Peu, así lo conoce la mitad de la gente, le dice Peu. Y la mitad Pablo. Y la mitad Pablo. ¿Por qué Peu? Pablo Ezequiel Untroib. Ah, mira. Mis iniciales. Son tus iniciales. En la secundaria yo a mis cuadernos le ponía Peu a todo. Claro, como GAM, Chiquito Alejandro Martínez, Peu. Lo mismo. Y muchos amigos de aquella época me dicen Peu. Y el día que tocó por elegir una marca dije, Vamos muchos por ya me Peu. conocen por ahí, vamos a ponerle Peu. ¿Y Untroib de dónde es? ¿Qué origen es? El apellido, según mi abuelo, era austríaco. Todos mis abuelos eran polacos. Así Claro. que el apellido es polaco. Claro. O sea, deriva de Weintraub, uva de vino. Mirá qué bien. Bueno, de ahí viene Untroib. Podrías haber hecho... Podría haber traído una botella de vino. Claro. Siempre en casa hay vino. Muy bien. Bueno, haces cuchillos, cuchillos artesanales. Ahora vamos a ir mostrando algunos, son una maravilla. ¿Cuándo empieza esta pasión por el cuchillo? Yo empecé hace 15 años más o menos. Yo me dedicaba a vender máquinas y la situación del país hizo que no se vendieran las máquinas. Claro. Pero ¿Máquinas de qué? máquinas para metalmecánicas, máquinas de automatizadas, máquinas de control numérico. Ok. Un torno, una fresadora, ese tipo de máquinas. Pero para fábrica, o sea, para... Exacto, para la gran industria escala. metalmecánica. Claro. Sí. Y no se vendía. Mirá. No es raro en la Argentina que cada tanto la situación no ayude. Y yo iba al trabajar tratando de generar movimiento que no sucedía. Y un día dije, voy a aprovechar el tiempo que estoy acá, básicamente. O sea, vos laburabas en una empresa que vendía... Era mi empresa era con tu unos empresa. socios, sí. Y, Mucho peor. ¿Qué? Mucho peor. Sí. Entonces dije, voy a aprovechar mi tiempo que tenía mucho tiempo disponible para hacer algo que me guste. Y ahí dije, bueno, me compro unas hojas, no las hacía yo en esa época. Hojas nos referimos a... Y a la hoja del, Sí. a la hoja del acero, ya hecho, y les ponía cabo, y lo declaraba cuchillo terminado. Lo hice 2, 3 veces, y dije, ahora me gustaría, siempre me gustó laburar O sea, con en las ese momento manos. ensamblabas cuchillos. Encababa, sí. Claro. Exacto, sí, ensamblaba cuchillos. Y en mi pasión por hacer cosas, dije, no solo hay que ponerle el cabo, sino hay que intentar de un pedazo de acero hacer un cuchillo. Y así empecé. Y en el mismo lugar donde yo estaba trabajando. O sea, Claro. una oficina en el centro de Buenos Aires, en un 5º piso. ¿Qué es la misma de ahora? Es la misma de ahora. Ah, mira, es en Suipacha 834, quinto, Suipacha y Córdoba, 5º A. Sí. quinto A. Vos ves mis videos en las redes sociales y cada tanto ves las terrazas de los edificios. Claro. Pues yo estoy en un edificio. O sea, lo que era tu oficina hoy terminó siendo tu taller. Exactamente, sí. Sí. Y yo, porque como mucho voy a algún lado y compro un cuchillo. Pero el acero, ¿dónde lo comprás? El acero lo puedo comprar acá en la Argentina porque hay importadores. En la Argentina, acero para cuchillos del tipo que yo hago, que son gastronómicos. El cuchillo gastronómico o culinario, la característica que tiene es que es finito. Para un cuchillo para comer o para cocinar, es raro que uno arranque de una planchuela de 6 milímetros de diámetro. Ok. Entonces, aceros en estos espesores en el mercado local, a lo sumo a través de un importador, porque lo que se produce en la Argentina es más grueso. Por ejemplo, para hacer elásticos de camiones. Es un acero que sirve para cuchillos, pero que a mí puntualmente... Pero no esos me cuchillos, sirve. ¿para qué se usarían los que son más gruesos? De caza, de defensa, Ah. para el campo. No tienen uso. Hay mucha gente que los usa, es un buen acero. Pero por eso, pero no para lo doméstico, lo culinario. Para lo que es culinario, siempre es mejor un espesor más fino y por eso yo le compro a empresas que importan acero, se los compro acá y cuando no hay acá, los compro en el exterior. ¿Y te viene una plancha como esta mesa? ¿Cómo te llega Depende. ese...? Hay aceros, algunos aceros de acá, después vamos a charlar, que vienen en una plancholita de este tamaño. No es muy grande. Claro. Hay otras que compro en planchas de 1 metro por 2. Claro. Los que, por ejemplo, este acero viene en plancha, sí. Viene en planchas de 1 metro 250 por 36 centímetros. Mira este, Dani. O sea, este es el que viene la plancha... Este viene de una plancha grande. Y Pero compro un importador local. ahora voy a hacer otra muestra, mira. O sea, viene de este grosor.
Exacto, ese es el lomo, esos son 2 milímetros. Y viene, o acá ya lo rebajaste, o viene de 2 No, milímetros. si vos lo mirás, todo cuchillo tiene una geometría en B, en dos sentidos. Se va haciendo más fino hacia la punta y se va haciendo más fino hacia el filo. Abajo, claro. Y eso se conjuga hasta llegar acá donde es más fino y más agudo. Mi trabajo es, partiendo de una chapa de 2 milímetros de espesor, primero templarlo, hacer el proceso completo de tratamiento térmico y una vez que está terminado, empezar a lijarlo para que tenga la forma de un cuchillo. Hasta ese momento es una silueta templada. Claro. No podría cortar nada con eso. Entonces yo me pongo en la lijadora y lo voy sacando material hasta que queda... Como vos querés, de a poco. Exacto, sí. Y de ese tiempo muerto que tenías en la oficina, que primero ensamblaste, después dijiste, bueno, voy a hacerlo. Primero, en aquella época había un foro que ya no está más, en la época casi pre-Facebook. Había Facebook, pero no era lo que es Estamos hoy. hablando un poco más de 20 años 15 atrás. años. 15. Sí, había Facebook. Sí. No digo que no hubiera, pero la difusión de la cuchillería no era lo que estaba hoy. Hasta hoy hay un programa en televisión que muestran cómo hacen cuchillos. En aquella época no existía. No, claro. Había artesanos disparramados en todo el planeta y a veces aparecía algún foro donde se producía la unión y podíamos intercambiar opiniones. Claro. Esto que están viendo acá es este cuchillo. ¿Dónde está? Allá. Este. A ver, no sé si lo ven ahí en la cámara. A ver, ¿querés que trate de mostrar? Sí. Permiso, Dani, acá. ¿Y ahí qué lo estás haciendo? Lo que se veía ahí en el video recién era el proceso que se llama revelado. Ah, mirá ahí. Cuando el acero, este es un acero damasco del estilo mosaico. Cuando... Entonces vos lo templás. Estamos desordenados, revelás. vamos ordenando Ok, vamos el al proceso. Por eso, partiendo de una chapa de acero, yo puedo partir de una chapa de acero lisa, como sería Sí. este, es un acero inoxidable, o este de acá, o podría partir de una chapa que es un acero damasco, ya sea inoxidable, como estos que están acá, estos dos, o carbono, que vendría a ser lo opuesto al inoxidable, que sí se oxida. Entonces este cuchillo hay que, Limpiarlo más. después de usarlo, limpiarlo y secarlo. Eso es lo Claro. más importante. Entonces yo esa plancha de acero, yo la tengo que transformar en un material que sea resistente al uso. Lo tengo que templar. Los aceros inoxidables se templan a más de 1000 grados, a 1060 grados. Los aceros que no son inoxidables alrededor de 800, 850 grados. Y de esa forma el cuchillo pasa a ser una herramienta que va a durar en el tiempo. El templado le otorga dureza al acero que de otra forma, como yo lo compro al que lo fabrica, no, se doblaría. Claro. No tendría dureza, no tendría tenacidad. Vos necesitas que un cuchillo no te dure 3 cortes y lo tengas que afilar. Vos querés usarlo una semana entera o todo un día de trabajo si estás en un restaurante y 5 afilarlo años a la noche. de mi casa. En las casas suele haber espátulas más que cuchillos. Sí. Ahora, después te voy a preguntar de eso. Pero sí. Lo templás primero. Lo templo, después sigue un proceso que sigue siendo parte del tratamiento térmico, que es el revenido, que es sacarle un poco de la dureza que tiene el acero al momento del temple para que gane en tenacidad. Es decir... Perdón, Sí. decime si me voy desordenando, pero ahí ya hiciste un precorte de la plancha y ya tenés la Sí. forma del cuchillo, Sí. lo templás, o sea, no es que templás la plancha No, entera. no. Se templa ya la geometría Ok. del cuchillo que va a ser final, sin el trabajo del lijado, digamos. claro. ¿Por qué? Cuando el cuchillo está templado, está duro, vos lo pones en una sierra y la sierra no lo corta. O lo querés agujerear y la mecha no lo agujerea. O sea, vos lo tenés ahí, con los agujeros para el... Sí, ves que el cuchillo, este ya está templado, Sí, ya tiene los agujeros hechos. sí. Porque si yo quisiera agujerear necesitaría una mecha muy especial que existe, es cara, es muy frágil, no conviene. No, pero aparte si lo haces antes, mejor y listo. Es mucho más fácil, claro. Uno va ordenando los tiempos y las operaciones de acuerdo a lo que resulta Claro. más práctico, obviamente. Entonces, lo cortás, le das la forma, la agujería, lo templás. Exacto, sí. Después, Después, una vez que está templado, lo que hago yo es lijarlo para que tenga la forma de la hoja. O sea, que tenga una forma en B desde el lomo hacia el filo. Hay gente que lo hace antes, yo prefiero hacerlo siempre después. El motivo principal es para evitar que durante el temple la hoja se doble.
Claro, va a estar más finita. Es mucho más fácil templar y una vez que se lo enfrió en aceite al cuchillo, meterlo entre dos pedazos de metal o una prensa, lo que sea, y que se termine de enfriar derecho, cuando está chato, cuando el cuchillo tiene una geometría que no es chata, si vos lo querés mantener recto hasta que se enfríe y termine el proceso de templado, puede ser que se te doble. Un poquito, pero vos lo ves al cuchillo y... Claro, sí. Está doblado. Está chanfleado. Entonces no sirve un cuchillo así. Perdón, ¿ese templa qué es? ¿Un horno? Sí, es un horno. Tanto la lijadora esta que se ve acá, como el horno de temple, los hice yo. En esos inicios donde tenía mucho tiempo, Claro. a mí me gusta diseñar. Con mucho tiempo y mucho ingenio, Ahí se porque ve. yo puedo tener mucho tiempo. Bueno, pero se aprende. Claro. Nadie nació sabiendo. Este es un video que hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en su lijando. Claro. Esta es la lijadora. ¿Lija de qué tamaño? La O sea, lija es una banda Sí. que tiene 2 metros de diámetro y 75 milímetros de ancho. Y yo lo estoy trabajando a esta distancia. Y ese es el horno ahí. A ver. Sí, ahí está. Ese es el horno. Este es el aceite de temple. Y ahí. esa es la prensa que yo te mencioné recién para que se termine de enfriar bien derechito. ¿Puedes agarrar una pieza, no sé, un acero que encontraste por ahí en algo que sobró de un, no sé, de algo y transformarlo en cuchillo? A veces sí, a veces no. Por ejemplo, como hablábamos antes, elástico. Sí. El elástico de los camiones, de los vehículos antiguos, en algún momento había que cambiarlo, se tiraban, era algo que no se podía usar. Mucha gente agarra ese acero, que es un buen acero para cuchillos, de espesor grueso, lo destempla, porque el elástico tiene un proceso de templado, para poder trabajarlo cómodamente, le da la forma al cuchillo y lo vuelve a templar como cuchillo. Ya no es más un elástico, ahora es un cuchillo que nació de un elástico. Pero si vos me decís, por ejemplo, la lata de una lata de tomates, no es un acero que cuando vos lo temples tome dureza. Va a quedar siempre lata. Va a quedar siempre blando. Hay aceros que sí toman dureza y hay aceros que no toman dureza. Los aceros que tienen contenido de carbón, el carbón es lo que le otorga, carbono, el elemento, es lo que le otorga al elemento hierro la capacidad de tomar dureza. Entonces, pasa de llamarse hierro a acero cuando al hierro vos le ponés carbono. Esa es la diferencia. Estoy aprendiendo. Y hay aceros que no tienen carbono. Tienen muy bajo contenido de carbono. Recién repasamos brevemente los pasos para hacer un cuchillo. Después, yo seguramente diga cosas mal, como el mango. ¿Cómo se, Cabo, mango está bien también. Mango, tengo cabo. Pero quiero volver a hace 15 años atrás. Tiempos libres en la empresa. Empezaste, primero lo ensamblaste, después empezaste a hacerlo. ¿Y cuándo pasa a ser un medio de vida? Se fue dando. Yo creo que los primeros 20, 30 cuchillos que hice, los regalé todos. Claro. Porque no estaban, no eran... O sea, yo estaba orgulloso de todo, de cada uno de los cuchillos, yo estaba orgulloso de que lo había hecho con mis propias manos. Obvio. Pero el que tiene un ojo crítico, aparte de que le gusta hacer cosas, se da cuenta que no es algo que se pueda vender. Y bueno, yo lo que hacía, como te conté, en esa época había un foro que nos unía a los cuchilleros y yo empecé a hacer lo que veía que hacían otros cuchilleros. Y un día alguien me dijo, me gustó ese que mostraste en el último posteo que hiciste en el foro, ¿lo vendés? Y sí. Mirá, ese fue tu primer, el Ese fue- 0001 sí, vendido. Sí. Y todavía cada tanto lo veo a esa persona y me dice, yo fui tu primer cliente, sí, y yo siempre te lo voy a reconocer. Eso. Claro. Y a partir de ahí imagino que también que se fue así... Porque vos vos haces cuchillos artesanales con una estética, con una... No es solo, che, hacemos un juego de 12 cuchillos que... No, yo generalmente hago cuchillos de uno, he hecho sets, pero lo mío es más hacer piezas individuales, sí. Claro, y también sos el asador del grupo y o sea, tu vínculo con el cuchillo viene de la gastronomía. Sí, yo soy un bicho de ciudad, yo no soy el que va a cazar jabalíes en medio de la pampa. Yo Lo preferís vivo- en pasado del vacío. No, lo compro en la carnicería, Claro. no tengo problema. Como te decía, cuando yo empecé, hacía cuchillos de cazador, de camping, de exteriores, para tener en el auto. Pero
me echaba cuchillos de cocina, que era lo que yo Usaba, le veía más, claro. usaba y le veía más uso en la ciudad. En la ciudad, un cuchillo de supervivencia es lindo tenerlo porque es un lindo cuchillo, pero el uso está más Depende de qué zona de limitado. la ciudad. Ponele. Entonces, yo siempre me orienté para ese lado. Y una vez que yo mostré en el foro un cuchillo de cocina, que no era habitual. Claro, No ¿Este qué le pasó? Si este- antes hacía cuchillo de... Sí, no era habitual. Claro. Ahora es habitual. En aquel momento no era habitual. Lo vio un cocinero muy prestigioso. Y Fernando Rivarola tiene un restaurante que se llama El Baquiano en Salta, muy lindo, cocina muy bien, es una gran persona. Y me dijo, me gustó el cuchillo ese que hiciste. Yo no sabía quién era, no tenía la menor idea. Lo usó, lo probó, yo se lo vendí, me olvidé y un día me empiezan a llegar por todos lados comentarios en redes sociales, por todos lados. Resulta que Fer lo había publicado en su Facebook, no sé si había Instagram todavía. Y lo que yo no había hecho en un mes lo tenía que hacer para la semana siguiente. Claro. Todos los cocineros vieron algo distinto en el mercado local que no había. ¿Y qué tenía de bueno ese cuchillo que no era un había en el cuchillo mercado? de cocinero de este estilo, mucho más modesto, obviamente, eran las habilidades mías de aquella época. Pero de este estilo te referís ya con un Cuchillo de acero... cocina. Con... No. O sea, no- Ni damasco, no. Ah. Era un cuchillo en acero básico, pero con la geometría de un cuchillo que podría tener uno en su casa. Claro. Hecho de manera artesanal. Bien. Y bueno, a él le gustó mucho y a mucha gente que lo seguía a él le pareció que era una buena idea tener un cuchillo hecho, poder decidir el color del cabo, poder elegir si en qué acero lo quería. Las ventajas que tiene de hablar con un artesano en el momento de pedir una pieza. Sí. Vos le podés decir cómo querés que sea todo. Y bueno, Ahí empezaste a hacer... ahí empecé a ser más conocido en el entorno local. Pero eso llevó años. Estoy hablando de esto Sí, hace sí. más de 10 años. Y la clave es que yo seguí. Yo seguí. Si no se vendía, yo lo tenía ahí esperando a que se vendiera. Y todo se vende. Sí, ahí, con tiempo. Hay que comunicar. La clave es comunicar y explicar y mostrar lo que uno sabe y lo que uno no sabe también, que para mí eso es importantísimo. ¿Y ahí te metiste un poco a estudiar los distintos tipos de cuchillo? El que empieza a mirar cuchillos, el que empieza a hacer cuchillos, yo miro muchos cuchillos. Claro. Era algo que, o sea, yo no decidí hacer cuchillos porque en un futuro iba a dedicarme a hacer cuchillos. Yo empecé a hacer cuchillos Porque te me gustaba. gustaban los cuchillos, me gustaba ver los cuchillos, me gustaba tener una herramienta buena para cocinar, que también me gusta. Y uno no deja de mirar nunca lo que hacen los demás, porque son cosas, es un producto que a mucha gente nos gusta, no por el hecho de lo quiero tener, sino por el hecho de lo quiero ver, mirar lo que hizo esta persona, me parece espectacular y ojalá algún día lo pueda hacer yo. Hay casos que hay artesanos de todo el mundo que yo digo, yo me pongo un año queriendo hacer lo que hace esta persona y Claro. yo no lo logro. ¿Qué características tienen estos que elegiste de todo lo que estás haciendo? La para principal traer acá? característica es que los tenía, porque Bien. yo generalmente hago y se Y vende. se entrega. Pero bueno, ustedes vieron parte del proceso ahí, lo Sí. terminé hoy. Mirá. Este cuchillo tiene una particularidad. Aparte del acero, que es muy vistoso, el cabo está hecho en marfil de mamut. Que sé que es... Eso es el único marfil que está permitida la Eso. comercialización, porque el marfil de elefante está recontra prohibido. Yo por principios no lo uso, el Claro. marfil de elefante, pero el mamut, ya no hay más mamut caminando entre nosotros, es abundante los colmillos de mamut, todo en el círculo polar ártico, y hay gente que se dedica a recolectarlos, porque de un mamut, del cuerno de un mamut que mide como 3 metros de largo, sacás muchas piezas que después se pueden usar para hacer artesanías. Por ejemplo, el cabo de un cuchillo. Acá entonces tenés con el cabo de marfil de mamut y esta hoja además que es... Este se llama un acero damasco mosaico, porque se utiliza una técnica que parece a los mosaicos del piso de una casa antigua. Claro. Que se utilizan diferentes pedacitos que se van pegando por forja hasta llegar
al patrón que vos estás viendo acá. ¿Y este, por ejemplo, lo tenés vendido? O sea, ¿lo haces a pedido o haces...? No, yo hago a pedido y hago para stock. Bien. Mis dos momentos que más vendo en el año son el Día del Padre Sí. y Navidad. Bien. Entonces, como Viene temporada Navidad, alta. claro, como Navidad se va acercando, Tenés que tener esto. yo voy, para esta época voy preparando no solo los pedidos que tengo siempre en lista de trabajo, sino tener cuchillos en todos los rangos de precios para poder cubrir la ¿De qué demanda. rango a qué rango va? Desde $250 a 10 veces eso. Claro. Sí, o más. Depende de lo que me piden, porque mucha gente piensa que el costo de un cuchillo está dado solo por los materiales que tiene. No, claro. Está dado más que nada en el tiempo que lleva. El tiempo que te lleva a hacerlo y en todo el tiempo que pasó haciendo ese No, la recorrido. experiencia te va a dar herramientas que el que no tiene experiencia no las tiene, que es la habilidad. Pero también se cobran, claro. Sí, pero obviamente hay una componente de prestigio del artesano que influye en el precio, pero yo calculo los precios de los cuchillos que vendo en base a lo que me sale, al tiempo que me lleva. Claro. Siempre digo, yo vendo tiempo con forma de cuchillos. El costo es parte de la ecuación, pero lo más difícil de tener es tiempo para hacer todo lo que uno quiere. ¿Cuántos, no sé, un cuchillo promedio, cuánto tiempo te lleva? Depende, un cuchillo que no tiene tanto trabajo como estos que están acá, y yo en un día... Este no lo revelás, ¿o sí? Este no, porque este es mono acero, este no hay nada que revelar. Por eso, entonces hay un paso menos. Exacto, sí. Y por eso, este más o menos, ¿cuánto? En un día lo tengo hecho. En un día. El tema es que con los cuchillos, como les contaba antes al principio, el tratamiento térmico de temple y revenido es un proceso que es largo. Entonces, cuando yo prendo el horno para templar, no templo una hoja. No, claro. Templo 20, 30, he templado más de 100 cuchillos en una sola tanda. Yo no lo hago más porque es agotador, no es muy agotador. Pero no es raro que yo temple 20 cuchillos de una vez. ¿Por qué? Porque si yo cada vez que tuviera que templar un cuchillo tendría que prender el horno, esperar que llegue a temperatura, no solo sería antieconómico, sino que perdería muchísimo tiempo. Yo templo muchas hojas de antemano, sabiendo lo que necesito hacer por la lista de trabajo, más lo que yo quiero hacer para tener disponible por si alguien viene y quiere un cuchillo rápido. De esa forma, todo ese tiempo muerto, que es el proceso de tratamiento térmico, yo no lo cuento al momento de hacer un cuchillo. Yo quiero me fijo, lo tengo templado, y lo agarro eso templado, en un día, perfecto. Y a partir de ese momento, sí. Y si arranco temprano, quizá 2 en un día también. Claro. Pero un cuchillo como este, un cuchillo como este, un cuchillo como este... No, quizás yo puedo estar un par de días haciéndolo, y más también. Claro, solo en el trabajo, o vas haciendo multi, no sé, haces un poco el filo de este y después lo dejaste y agarraste y hiciste. Y el tema es que yo no me voy haciendo más joven, entonces cada día a veces que me canso más. Claro. Entonces hago algo, me siento a la compu, atiendo las redes sociales, la gente que me pregunta, atiendo el WhatsApp, atiendo todo lo que puedo hacer tomando un mate. Sí. Descanso un rato, me vuelvo de vuelta, voy a la lijadora nuevamente y ahí sigo con el trabajo. Este que... el cabo, ahora voy a decir cabo porque me suena más importante. El cabo. Sigo cabo en vez de mango. Este cabo, esta madera, tiene un proceso que se llama estabilizado. Es una madera que yo traigo del exterior y el proceso de estabilizado consiste en sacarle todo el aire que tiene en sus poros la madera naturalmente y por un alto vacío, o sea, en una cámara que genera vacío, llenar esos poros con resina. Y a la resina vos la podés tonalizar. En este caso... o sea, todo lo tonalizado... No es que la madera es azul, esto es madera, solo que la beta, algunas partes de la madera toma más resina y otras menos. Como batik, es como... Sí. Y este lo hice con los colores de la bandera argentina. O sea, ves que tiene la madera que es azul tonalizada y unas rayitas blancas para simbolizar la... ¿Todo cuchillo tiene que ir la hoja hasta el final? No. Fíjate que este cuchillo que está acá, la hoja va hasta el final, pero por adentro del cabo y vos no ves... Claro, pero igual va hasta el final. Sí, esto por acá adentro, esto está armado así, para que vos te des una idea. Tiene la hoja
esta parte que se ve acá se le llama la espiga. La espiga entra hasta una sección del cabo. A partir de ahí viene una varilla roscada que termina en un agujerito acá, que luego lo tapo con una tuerca. Yo aprieto todo y queda el conjunto firme. Se puede hacer sin esa tuerca al final y queda bien igual si la espiga es lo suficientemente grande. Claro. Si fuera cortita, cortás una vez y se te puede romper. ¿Qué característica tiene este cuchillo, esta forma? Esta es un cuchillo de estilo japonés, es un cuchillo de oficio. Está pensado para cuando hay que pelar, cuando hay que tornear, operaciones cerca de la mano. Claro. No es algo que vos estás cortando sobre la mesa, sino que estás cortando lo que tenés en la otra mano o tenés colgando o... ¿Y la punta así es por algo? No, es un estilo. Bien. Es un estilo. Es un estilo. La característica principal es que el filo es casi plano. Fíjate que en otros cuchillos el filo tiene más panza. En este es casi una línea recta. Claro. Sí, bueno, acá se nota aún. Sí. Pero es una geometría de estilo japonés. Muy bien. Sí. Antes de pasar a cuidados hogareños, ¿qué es el coso ese? El coso, un amigo, yo aparte de hacer cuchillos, ahora tenía que tener un hobby nuevo. Cuando la cuchillería se transformó en trabajo, tener un hobby es tomarse vacaciones cuando uno quiere. Y ese era el hobby mío antes, era en los cuchillos, ahora es la charcutería. Me gusta hacer embutidos, salame. Bueno, un amigo, Marcelo Cagnoli, que es charcutero, un día me hace una videollamada y me dice, che, Peu, me tenés que ayudar con esto. Tenía uno de estos. Porque hago así y se me gira. Se le giraba sobre el mango. Sí. Digo, sí, traerlo al taller, lo arreglamos en 5 minutos. Ahora decime qué es. ¿Para qué sirve? Es para agarrar la carne. Vos agarrás la carne así, la subís y la soltás y la das vuelta muy fácilmente. ¡Bum! Claro. Me explotó la cabeza. Mira, creo que tenemos el video por ahí. Puede ser. Sí, recién estuvo... Y dije, me tengo que hacer uno. Yo que hago asado una vez por semana mínimo. Agarré lo que tenía en el taller, una varilla de acero inoxidable, le doblé la punta, le encontré la vuelta de cómo hacerlo y me lo hice. Lo probé en un asado y dije, esto es espectacular. Claro, esto sale al mercado. No sé si sale al mercado, pero yo lo mostré, porque yo en las redes sociales... No, parecía cuando sí, ahí sí vamos a poner el video, pero claro... Porque uno anda con el tenedor, que después se te zafa el... Para una costilla, para una tira asado, para un pedazo de carne chico, lo normal es una pinza o un tenedor. Sí, para un vacío de 6 kilos... Claro. Lo puedes dar vuelta. La gente que no tiene esto lo da vuelta igual. No, pero esto es práctico. Sí. Es muy práctico. Podría venir en los kits. Tranquilamente. Mucha gente dice que lo inventé yo no lo inventé esto. El nombre es coso. Es claro. Porque cuando lo mostré en Twitter, la gente empezó a... ¿Cómo se llama el coso? ¿Cómo se llama eso? El gancho, el coso. Y no sé, pónganle nombre ustedes. Claro. ¿Y cómo le ponemos el coso? ¿Y cómo le ponen el coso? El coso y quedó el coso. ¿Acá qué estás haciendo? Porque yo vi antes el video. Ahí está el grupo de coso. Se rompió la cerradura del taller y la arreglé. Ah, yo digo, bueno, pues agarró la cerradura y hizo un cuchillo. No, ahí está, ahí se ve. Mirá. Lo subís y ya lo diste vuelta, al toque. Listo. Ahí está, lo desenganchar. Mirá qué lindo vacío, ¿eh? Tremendo. Mirá qué lindo es. Bueno, eso es. No sirve para otra cosa. Antes de ir cerrando, Peu, cuidados en casa para cuchillos así artesanales, delicados, y afilar. ¿Sirve lo que uno va ahí al bazar y te dan el afilador? Empecemos por los cuidados. Dale. Para mí lo más importante que tiene que tener alguien que usa un cuchillo es una tabla donde cortar. Un cuchillo con filo. Siempre que hablo de cuchillo con filo. Cuchillo dentado es distinto. Un cuchillo con filo, si uno lo usa sobre una superficie igual de dura o más dura, como podría ser una mesada de cocina, el cuchillo se va a desafilar muy rápidamente. El filo es como si fuera una letra B corta, bien agudo. Cuando el filo uno lo pone sobre superficies duras,
mármol, acero, porcelana, vidrio, la punta del filo tiende a doblarse. Por eso cuando uno va a la carnicería y ve al carnicero cortando milanesas, hace 2 cortes, le pasa la chaira, eso la chaira hace... Ah, la chaira es para enderezar, no para afilar. Asentar o enderezar, sí. Ok. Entonces, el carnicero cuida su herramienta, su cuchillo, chaireándolo periódicamente, muy frecuentemente, para que el filo siempre esté en su mejor expresión. Ese es el cuidado número 1. No usar tablas de corte de metal, no usar tablas de corte, no cortar sobre la mesada de la cocina. Usar madera, plástico, lo que te guste, que no dañe la hoja del cuchillo. Bien. Otra cosa, el cuchillo, más un cuchillo templado, no hay que usarlo para separar cosas congeladas. Sobre todo con una cuestión de riesgo para uno. Y para el cuchillo, para uno y para los dos. O sea, Sí, para sí, el que sí. lo usa, porque el cuchillo es muy raro que le pueda ganar a un par de pechugas unidas Claro. en el freezer. Y lo más probable es que la punta del cuchillo quede entre las pechugas y las pechugas no se separen, que se Claro. rompa la punta del Sí. cuchillo. He visto ¿Y qué recomendás ahí? un cincel de carpintero. ¿Viste el Sí. formón? Comprate un formón en la ferretería que te va a costar 2.000 pesos, 3.000 pesos. No va a ser excesivo el precio. Y si te usalo acordás, bajalas el día anterior y listo. Claro. Y si necesitas golpear alguna comida para separarlo, usa el formón. Bien. No te vas a romper un cuchillo que vale magnitud de veces más para separar unas milanesas. Perfecto. No tiene sentido. Porque es algo muy común el que se utilice el cuchillo. Sí, por eso lo menciono, porque Claro. la cantidad de cuchillos que arreglé porque estaban las puntas rotas Claro. son muchos, sí. Bien, buen consejo. Luego, Luego, de cuidado con eso estamos. lavado, secado, se deja escurrir. Yo siempre recomiendo que al cuchillo, una vez usado, se lo lave y se lo seque. Esto es aún más importante si el cuchillo es de acero carbono, es decir, que no es inoxidable. Claro, ahí es ineludible. Ahí es ineludible porque si vos lo dejás mojado o sucio al día siguiente, ese cuchillo va a tener manchitas de óxido. Que no pasa nada, le pasás una esponja abrasiva, una lana de vidrio o de metal y Sale. sale. Pero no es lo ideal. Un cuchillo de acero inoxidable no va a tener ese problema. Bien. Hay gente que prefiere los cuchillos de acero carbono, en general son más fáciles de afilar que los cuchillos de acero inoxidable, por eso la gente prefiere ese. La contrapartida es que requiere un poquito más de cariño y no dejarlo en la pileta Sí. a que le llegue el turno de ser lavado y secado. ¿verdad? Exactamente. Y lo último, esto que decías, el afilado. ¿Hay algún truco o afilado gareño que sirva? La forma más fácil es aprender a afilar a piedra, que es como andar en bicicleta. Una vez que uno aprende no se olvida más. El esfuerzo es el inicio, nada más. Claro. Hay atajos, hay gente que no quiere perder ese tiempo, hay gente que va y compra un accesorio que le pasa 2 veces hacia el cuchillo. Que tiene de un lado y del lo otro. afiló. ¿Hay que usarlo de los dos lados? Uno es medio de cerámica. Generalmente tienen un par de piezas en B, entonces cuando vos pasás el cuchillo ya te toca ambos lados de la Pero hoja. en uno es de metal, no sé, y del otro lado es de cerámica. Sí, porque es de metal duro, es un metal muy duro, mucho más duro que el acero, es carburo de tungsteno, que vos pasás así y te saca metal para dejarte una B de vuelta en el Pero filo. ¿lo pasás solo por ahí o después lo pasás por Y el de después lo cerámica? pasás por el otro para asentarlo, para Ok. pulir levemente el filo. Y si tenés una chaira, Lo podés hacer en lugar de la parte cerámica Ok. del afilador. El tema con esos afiladores es que le sacan mucho metal muy rápido del cuchillo. O sea, la vida útil del cuchillo esa media se va. disminuye. Claro. Sí, porque vos le estás sacando mucho más acero del que tenés que sacar para que quede afilado. Ok. En pos de la comodidad y la velocidad de tenerlo afilado. Sí, sí. ¿Es válido? Lo decide el que lo compra el cuchillo, ¿verdad? Sí, obvio. ¿Qué cuchillo tenés? Yo prefiero aprender a afilar a piedra y que mi cuchillo me acompañe 15, 20 años. Claro. Y me va a acompañar ese tiempo. Con un afilador más agresivo y no, porque
te quedas sin metal, básicamente. Claro, a vos te conviene igual eso. ¿Qué? No. Para que vos te des una idea, a mis clientes, a todos, desde el primer día les dije que yo mis cuchillos los afilo gratis, de por vida. Mi vida. Mirá qué bueno. El cuchillo me debería sobrevivir. Claro. Viene un cliente mío, charlamos un rato, si estoy tomando mate, compartimos un mate y se lleva su cuchillo afilado. Sin cargo para siempre. Me parece un buen Está servicio buenísimo. para la gente que confió en, Obvio. en mi trabajo, digamos. Tu trabajo. Sí. Peu-ar, así te siguen. Y más o menos para saber si te encargan un cuchillo hoy, ¿cuánto demoras? Hoy estoy prometiendo un mes. Ok. Sí. Así que si van a pensar en Navidad, piensen. Es el momento. Claro. En otros momentos, a veces que es más, a veces que es menos. Depende de mi lista de trabajo y del momento del año. Claro. Siempre digo lo mismo, llegando a Navidad, todos los tiempos se van Sí, no, aparte acortando. te escriben el 17 para el 22. Por eso yo tengo stock, porque yo ya sé que pasa eso. Claro. La gente piensa que hacer un cuchillo lleva menos tiempo del que en realidad lleva. Bueno. Y bueno. Y bueno, vayan pidiéndolo con tiempo, está. @peu-ar. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Hacemos una breve tanda y seguimos en vivo.